Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga. Seguimos con nuestros devocionales a través del libro de Filipenses. Qué bendiciones que ya estamos en el capítulo 2. Realmente hay mucho que podemos aprender de esta carta, lo hemos dicho, y estamos en ese aprendizaje día a día. Gracias por tomar un tiempo y deleitarte junto a mí en la palabra. Realmente es una delicia las escrituras y todo lo que tenemos en verdad para poder ser ministrados. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a abarcar los primeros 4 versículos del segundo capítulo de Filipenses. Y el propio leer esos versículos sale a flote un tema en el cual me encanta profundizar. Lo que vamos a hablar el día de hoy le he titulado En busca de la armonía en la comunidad cristiana. En busca de la armonía en la comunidad cristiana. Vamos a leer los 4 primeros versos, por favor, acompáñame. Filipenses 2, 1 al 4. Dice lo siguiente: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3 dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Quiero que prestes atención a esto. Escuché esta frase en muchas ocasiones y me quedo con este pensamiento y lo voy a leer claramente para que tú y yo podamos meditar y considerarlo en una manera muy importante en nuestras vidas. Cuando Satanás, escucha esto, cuando Satanás no puede traer abajo la iglesia del Señor desde afuera, él tratará de hacerlo desde adentro. Pablo termina el capítulo 1 animando a los filipenses a no desanimarse, porque los filipenses estaban pasando quizá oposición y Pablo les anima a no desanimarse por la oposición que pudieran experimentar al exponer el Evangelio. Siempre que exponemos el Evangelio, siempre hay oposición. El gozo de Pablo, nos mencionan estos versículos, sería completo solo si los filipenses continuaban en armonía. Pablo fundó esta iglesia, la iglesia en Filipos, y amaba a cada miembro de esa iglesia. Pablo no quería que estos pues se involucraran en conflictos que finalmente causaran división o estorbaran la obra del evangelio, el avanzar del evangelio. Pablo promovió en diferentes cartas, lo vamos a ver ahorita en diferentes pasajes, Pablo promovió fielmente la unidad en la iglesia. Tuve una reunión con un grupo de amigos y es interesante que tocamos este tema. Bueno, ellos lo tocaron, yo no lo había abordado. Fue impresionante cómo el Señor ministró mi corazón y cada versículo que voy a compartir contigo fue exactamente lo que trató esta reunión. Cuando Satanás ataca a la iglesia desde adentro con el fin, escucha esto, de dividir el cuerpo de Cristo. Pablo fue un hombre que promovió fielmente la unidad en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 1 verso 10, Pablo hace un ruego, una súplica a los corintios. Pablo les dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es el ruego de Pablo hacia los corintios? Unidad perfecta. Cuando les escribe a los efesios, en Efesios capítulo 4, versos 3 y 4, escucha lo que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, y dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Qué interesante lo que les dice Pablo a los efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Acuérdate del tema que estamos tratando en capítulo 2 de Filipenses, en busca de la armonía dentro de la comunidad cristiana, en busca de la unidad perfecta, como Pablo lo menciona a los corintios. Y Pablo le dice a los efesios: hey, estén solícitos, estén prestos, hagan todo lo que pueden. ¿Para qué? Para mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Cuando escribe la carta a los colosenses, en Colosenses 3, versos 13 al 15, Pablo les dice lo siguiente. Me encanta cómo empieza este verso: soportándoos
unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tremendos versículos. ¿Cuál era el enfoque de Pablo? Pablo anhelaba constantemente la unidad en el cuerpo de Cristo. Es algo que tú y yo debemos anhelar. Debemos estar juntos en busca de la armonía dentro de la comunidad cristiana. Sí, debemos ser una comunidad, tener todas las cosas en común. Eso es muy importante. Eso fue el crecimiento de la iglesia primitiva. Cuando tú vas al libro de los Hechos, puedes leer eso. Todos tenían en común todo. Amaban al Señor, era su enfoque. ¿Cómo podemos mantener la unidad? Quiero dejarte algunos consejos. Vamos a tomar 7, no de mi parecer, porque realmente mi parecer no es lo que va a impactar tu vida. Lo que va a impactar la vida de un creyente es la Escritura. Eso es lo que debería impactar. ¿Y cómo podemos mantener la unidad? 7 cosas basadas en estos 4 versículos de cómo podemos mantener la unidad. He aquí los consejos que Pablo dice. Número 1, sintiendo lo mismo. Voy a detallar uno por uno, pero solo quiero que tomes nota de esto. Sintiendo lo mismo. Número 2, teniendo el mismo sentir o el mismo amor. Número 3, unánimes. Número 4, sintiendo una misma cosa. Número 5, nada se ha hecho por contienda o vanagloria, dice Pablo. Número 6, estima a los demás como superiores a ti mismo. Y número 7, busca el bien de los otros antes que el tuyo propio. Interesante. ¿Cómo poner en práctica cada uno de estos 7 consejos, de estos 7 puntos que Pablo le menciona a los filipenses? Pues presta atención a esto. Los primeros 4 puntos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, estos 4 puntos enfatizan una misma idea. Y la idea enfatizada por Pablo es una unidad profunda. La unidad profunda se logra cuando hay un enfoque. Si tú miras a Cristo, número 1, si tú buscas honrarle, darle todo de ti a Él, o sea, buscas honrarle con tu vida, verás cuán sencillo será lograr entre hermanos esa unidad a la que Pablo está refiriendo. Pablo apeló a los corintios a que permanecieran perfectamente unidos. Ese es el deseo de un pastor, ese es el deseo de un buen pastor que está mirando al gran pastor, a Jesús. Ahora, si tu mirada está en Cristo, fácilmente puedes lograr los otros 3 puntos. Hemos tocado 7, pero los 4 primeros tienen que ver con un mismo sentir, un mismo énfasis. Unidad profunda. Pablo les dice, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, estén unánimes, sientan una misma cosa. Todo tiene que ver con una unidad profunda. Recuerda eso. El punto número 5 que te mencioné dice, nada se ha hecho por contienda o por vanagloria. Ahora, si no hay un enfoque en Jesucristo, por más que profesemos una fe cristiana, las motivaciones al hacer diferentes cosas van a ser incorrectas. Cuando tu enfoque no es Jesús, todo lo que hagas realmente va a ser por tu parecer, no va a ser por lo que diga Jesús. Muchos pueden hacer mucho para promoverse o adelantarse a otros, pero ¿sabes qué? Cuando nuestro enfoque es Cristo, nunca tendrás un alto enfoque tuyo sobre los demás. Nunca vas a ser una persona presunciosa, presumida. Eso es muy importante. Si tu mirada es Cristo, todo lo que hagas en verdad va a ser pensando en darle la gloria al Señor. Pablo ha dicho, nada se ha hecho por contienda o por vanagloria. No hagas las cosas por sobresalir. No hagas las cosas por provocar a otros. Eso es muy importante. El enfoque es muy importante. Pablo también ha dicho que estimemos a los demás como superiores a sí mismos. Ahora, si estimas a los demás como a superiores a ti, no te será difícil en verdad promover la unidad. Acuérdate el punto de estos 4 versículos. Pablo está diciendo que debemos buscar la armonía dentro de la comunidad cristiana. Cuando Satanás hace todo lo posible por traer abajo la obra de la iglesia desde afuera, pero no lo logra, él usa la otra táctica, la más común, hacerlo desde adentro. ¿Y cómo ataca a la iglesia desde adentro? Dividiéndola. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Una forma de permanecer unidos es que estimen a los demás como a superiores. Mira,
Estimar a los demás, a los superiores, es preocuparte, atender las necesidades de otros. No significa ser inferior a otro, en verdad eso no significa. Significa ser imitador de Cristo, obediente a su palabra. Para poder lograr esto, realmente tenemos que hacer lo que hizo Jesús y lo que vamos a ver en el siguiente estudio de versos 5 adelante. ¿Y sabes qué? Tenemos que tener algo que Jesús tuvo: humildad. Si buscamos la unidad entre la comunidad creyente como cristiana, necesitamos algo: la humildad en nuestras vidas. No es una opción, es una necesidad. Debemos estar revestidos de humildad. Cristo Jesús dio su vida en la cruz para ganar una iglesia gloriosa, pura y sin mancha. Cristo Jesús le enseñó a esa iglesia que la humildad sería un factor muy importante en la vida de cada miembro. Estamos leyendo en Filipenses 2:3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Para poder estimar a los demás como superiores, necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes. No aparentarlo, sino serlo. Realmente serlo. Colosenses 3:12, Pablo mismo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Vestidos de qué? Si quieres vestirte como un escogido de Dios, esto es parte del traje: la humildad. La humildad. Escucha esto. Cuando somos humildes, en verdad logramos mucho. Logramos muchísimo. El libro de Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, nos dice Proverbios 22:4. Necesitamos asociarnos con los humildes. Con quién andamos es muy importante. En Romanos 12:16, Pablo también escribe: unánimes entre vosotros. Escucha esto: no altivos. Una persona altiva jamás va a poder estimar a los demás como superiores a él mismo. Para poder lograr estimar a los demás como superiores a mí, pues tú, debemos ser humildes, debemos revestirnos de humildad. Ese es el plan de Jesús para mi vida, y no solamente es el plan de Jesús para mi vida, sino que al hacerlo realmente logramos mucho, honrar a Jesús y también bendición para nuestra vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Pablo dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Escucha: asociados, júntate, ten comunicación. ¿Con quién? Con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión, dice Romanos 12:16 al final. Ahora, cuando la humildad caracteriza nuestras vidas, no será difícil estimar a los demás como superiores. Al hacerlo, ganamos mucho. Honramos al Señor a través de la unidad de la iglesia. Entonces, para poder lograr este punto número 6, estimar a los demás como los superiores, necesito un traje especial. Ese traje nos lo dejó Jesús como ejemplo: humildad. Y el punto final, Pablo dice: busca el bien de los demás antes que tu propio bien. Una de las armas favoritas de Satanás para tratar de dividir la iglesia del Señor es potenciar nuestros deseos egoístas. En serio, muchas veces nuestros deseos egoístas lo único que buscan, ¿sabes qué? Es satisfacer mi propio beneficio, mi satisfacción propia. Ahora, casi siempre estamos en la búsqueda de algo, ¿correcto? Casi siempre, siempre. Pero ese algo siempre tiene que ver con nosotros, para nosotros. Pocas veces en la búsqueda de ese algo estamos pensando o enfocándonos en lo que Pablo pidió a los filipenses. ¿Cuál fue el pedido de Pablo a los filipenses? Pablo les dice: busca el bien de los demás antes que el tuyo. Si entendemos, si aplicamos este principio, cuán bien le haremos a la iglesia del Señor. Cuando yo dejo de enfocarme en mí y estoy mirando a los demás, cuánto bien le hará a la iglesia del Señor. Cuando tú abres las escrituras ahí en el libro de Lucas y lees la parábola del buen samaritano, encontramos a dos hombres que en teoría debían haber practicado este principio, el principio que Pablo está dando aquí, de buscar el bien de los demás. Ahora, en teoría, estas dos personas deberían haber buscado el bien de una persona. Sin embargo, estuvieron muy lejos de hacerlo. Ahora, la historia del buen samaritano nos dice que un sacerdote y un levita, ambos
vieron a un hombre que había caído en manos de ladrones y había sido dejado en el camino que descendía de Jerusalén a Jericó. Dice que este hombre había sido dejado medio muerto. Ambos, al ver a este hombre, no hicieron nada en bienestar de ese hombre. No hicieron absolutamente nada. Solo miraron y pasaron de largo. Se fueron. Escucha esto. Aquella persona que no es capaz de pensar en el bienestar de los demás y brindar ayuda, siempre tendrá lista una gran excusa. Aquella persona que no es capaz de pensar en el bienestar de los demás y brindarle ayuda, siempre tendrá lista una gran excusa. ¿Cuál fue las excusas del sacerdote y el levita que vieron a este hombre tirado ahí en el camino entre Jerusalén y Jericó? Quizá pudieron ser muchas excusas pudieron haber. Quizá dijeron, wow, es peligroso detenerse, no voy a parar ahí. Quizá dijeron, no, de repente es una trampa. Pero escucha, el principal problema es que tanto el sacerdote como el levita estaban muy enfocados en sí antes de ver la necesidad o el bien de los demás. Eso sucede con nosotros. ¿Sabes por qué la iglesia no está perfectamente unida? Porque nos cuesta pensar o aplicar lo que Pablo ha dicho. Busca el bien de los demás, no mirando cada uno suyo por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuánto te enfocas en el beneficio de otra persona? ¿Cuánto? Pocas veces lo hacemos. Realmente hay mucho egoísmo fuera del cristianismo y más también en el cristianismo, que deberíamos tener un enfoque diferente. Deberíamos hacer las cosas completamente diferente. Quiero decir algo, busquemos la unidad en la comunidad cristiana. En esta batalla donde Satanás está lanzando sus dardos de fuego, escucha esto, en vez de estar más cerca, la iglesia está más distante. Está muy distante. En vez de estar en el frente, cerca el uno del otro, estamos separados. Busca la unidad dentro de la comunidad cristiana. Para lograrlo, revístete de humildad. Estima a los demás como superiores. No busques tu propio bien, busca el beneficio de los demás. Es algo que el Señor está ministrando. Estima a los demás como superiores. Es lo que Pablo está ministrándonos en estos primeros 4 versículos. Cuán importante es la unidad. Honra al Señor. ¿Y sabes qué? Jesús dijo, mi Padre y yo, uno somos. Y eso es lo que busca el Señor en nosotros. Busquemos el beneficio de otros y dejemos de enfocarnos en nosotros mismos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por estos 4 bellos versos, Señor. Gracias porque a través del capítulo 2 tú tienes mucha palabra para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomarla y aplicarla. Ayúdanos a dejar el egoísmo a un lado y a seguir tu ejemplo. Todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos pronto.